Y del tiempo pasamos a hablar del clima, que son dos conceptos bien distintos, como me enseñó Thaís Gadegalar hace un tiempo. ¿Cómo estás, ¿Te hablas Thaís? la diferencia? Sí, claro. El tiempo es ahora, ¿no? Es 12 grados, el pronóstico de mañana, pasado. En cambio, el clima es a largo plazo, ¿no? Así es. Es lo que nos espera de acá un tiempito. Así es, el tiempo es en un momento determinado y Ahí el clima está. es justamente las condiciones generales que podemos ver en un periodo de tiempo, y siempre se ha usado esa diferencia entre tiempo y clima cuando, por ejemplo, se dice, bueno, pero hace frío, entonces hay cambio climático. Claro. No tiene nada que ver que haya días, ¿no?, con bajas temperaturas, al que en líneas generales el clima esté aumentando la temperatura. Donald Trump trata de confundir los dos conceptos. Constantemente cuando tuitea dice, cambio climático, y te pone una foto de Nueva York bajo la nieve. Sí. No, eso es el tiempo, Sí. no es el clima. Sí, Claro. sí. Y si hablamos de clima, ahí estamos en problemas. Estamos en problemas, y quienes están también en problemas son los animales, o al menos así salió publicado en un estudio, que lo que dice es interesante, porque es esto que los animales no logran adaptarse a la velocidad en la que va el cambio climático. Vos sabés que en la naturaleza todo tiene que ver con procesos de adaptación, Claro. y no significa que no tienen una capacidad de adaptación al aumento de las temperaturas, sino que incluso en algunos casos esa capacidad no llega a ser suficiente por lo acelerado que se está produciendo, Claro. ¿no?, ese aumento de la temperatura. El estudio fue publicado en la revista científica Nature Communications. Es el resultado de evaluar más de 10.000 estudios científicos publicados sobre ambas variables, ¿no?, sobre lo que es el aumento de la temperatura y la capacidad de adaptación de los animales, y fundamentalmente se centra en las aves. ¿Qué es lo que suelen más tratar de cambiar o adaptar los animales? Bueno, ciertos, lo que se llaman eventos biológicos, como los procesos de hibernación, reproducción o migración, en donde a veces la reproducción puede ser más temprana, Claro. ¿sí?, o más tardía. Lo que hay que tener en cuenta es que en ese proceso de adaptación, si una especie lo modifica, empieza a alterar también todo un proceso exacto, Claro. de otras especies. Claro, estaba pensando porque por ahí, digamos, los animales no saben en qué mes estamos, ni qué día, se guían por el frío, el calor, etc. Sí. Entonces, si el invierno no es tan duro, digamos, no sé si lo estoy diciendo correctamente, inconscientemente dicen, bueno, ya estamos en primavera, y empiezan, no sé, a parearse, cuando en realidad no es el momento todavía, Sí. y cuestiones así, o la invernación, ni hablar. Sí, Dura cada vez totalmente. menos. Y en el caso, por ejemplo, que siempre se tiene cuando se habla de cambio climático, la imagen, ¿no?, del oso polar, muchas veces el problema no es solo con lo que tiene que ver con el derretimiento de glaciares, sino que quizás el animal, digamos, del cual se alimenta el oso polar logra adaptarse, migra a otro lugar, Claro. y entonces después el oso polar tiene que empezar a migrar también en función de la búsqueda, ¿no?, de la comida. Por eso es como cada eslabón en la cadena, si se ve alterado, ¿no?, en función de adaptarse al cambio climático, eso también después va a tener un impacto. Estaba pensando, por ejemplo, en las migraciones de las aves, ¿no? Lo mismo, que después nos enseñaron que no es solamente salen de un lugar y van a otro y termina ahí, no, es que Sí. en sus cuerpos llevan partículas de cosas que es importante que vayan de un hemisferio al otro, Sí. pero claro, si lo hacen en un momento que no es el adecuado, eso después perjudica desde la agricultura, y de ahí venimos nosotros, ¿no? Sí. Seres humanos. Sí, Claro. totalmente. Por eso es interesante de ver esto, mientras que por un lado vemos, por ejemplo, ayer fue un día récord, ¿no?, de temperaturas en Europa, en donde se ven los efectos del cambio climático, y acá tiene que ver también con, bueno, cuál es esa capacidad que tienen los animales para adaptarse, que en este caso dicen que no llega a ser suficiente en función de la velocidad a la que van los efectos del cambio climático. Y si hablamos de animales, yo no hice clic en la noticia, me quedé solo con el título. Dice algo así como que los yaguaretés están yendo a la justicia. Así es. ¿Y qué te parece eso? Me parece Es una llamativo, imagen ¿no? rara, sí. Sí. Como me parece simpático porque llama la atención. en Es principio. llamativo, y te diría que puede llegar a ser histórico en función de las consecuencias que esto tenga. ¿Qué fue lo que ocurrió? Se presentó una acción judicial frente a la Corte Suprema, en la cual la idea es que... Acá en Argentina estamos Acá en hablando. Argentina, así es. La idea es que quien se está presentando es la especie, o sea, son los yaguaretés. Esta es una acción impulsada por la organización Greenpeace y patrocinada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, y lo que busca justamente es mostrar a la especie de los yaguaretés, ¿no?, principalmente de lo que es la zona del Gran Chaco argentino, que están reclamando por sus derechos de la naturaleza. Ahora, quizás vos ahí me podrías decir, bueno, pero estaba el caso de Sandra, la Sí, orangutana, estaba pensando en eso. de lo que era antes el zoológico porteño, ahora el ecoparque. Claro, que ya pasó, igual no importa que haya pasado, puede volver a pasar, ¿no? Pero que ya hubo el caso de un animal que
Claro. pedía por sus derechos a través de un abogado, que es el que hizo la Que eso presentación. terminó justamente en que se consideró a Sandra como una persona Sí. no humana y por lo tanto era sujeta, ¿no?, de ciertos derechos. Ajá. Ahora vos fíjate que ahí fue el caso de Sandra, Claro. no fue la especie de, digamos, para todos los orangutanes. Entiendo. Sino que fue un ejemplar de una especie. Acá lo que se busca es que justamente sean los derechos de la especie, en este caso lo que son los yaguaretés de la zona del Gran Chaco argentino. Si te parece, tenemos una placa para entender por qué puntualmente son los de esa zona, con algunas cifras de cuál es la situación actual que tienen los yaguaretés en nuestro país, que es bastante alarmante. Vos fíjate ahí, se estima que quedan 250 individuos en todo el territorio argentino, 160 se ubican en la selva de las Yungas, en Salta y Jujuy, 80 en la selva paranaense o misionera, menos de 20 que quedan en la zona del Gran Chaco. ¡Qué locura! Y menos esos de son los 20. que justamente lo que se busca como especie reclamar, ¿no?, ante lo que es la justicia. Se estima que en los últimos 2 siglos, ¿sí?, se redujo a un 5% el territorio, digamos, de lo que era la superficie original en la que habitaban los yaguaretés. ¿Cuál es la causa de todo esto, sobre todo en lo que es la zona del Gran Chaco argentino? El desmonte, el avance, sí, de lo que es la frontera agropecuaria por la soja transgénica y por la ganadería intensiva, que eso justamente lo que hace es que se reduzca, ¿no?, el hábitat de la especie y por lo tanto se ve afectada también su supervivencia. Y da mucha plata la soja. Claro, ahí está el Claro, tema, ¿a qué ¿no? costo, no? Claro, Sería exacto. la Sí. respuesta en Da este mucha caso. plata en el corto plazo, porque en el mediano Sí. y largo queda clarísimo que estamos perdiendo todo. Sí, y ahí hay que tener en cuenta algo importante que se marca en la presentación que hizo Greenpeace, que tiene que ver con que hay una ley de bosques, ¿no?, que Claro. que debería recibir el financiamiento que por lo menos dice la ley, y por lo tanto esta idea de poder cumplir con deforestación cero, ¿no?, en pos también no solo de esta especie, sino de todas las especies que habitan en los bosques. Por eso, digamos, es que el objetivo tiene que ver para los derechos de la especie y para garantizar justamente las condiciones necesarias en su hábitat. Y esto ya es curioso, en la presentación, porque es la primera vez que un animal va y recurre a la justicia, al menos en la Argentina. En la presentación, ¿cómo será? ¿Habrán puesto nosotros los yaguaretés, está escrito en primera persona, ¿no? Pues a través de un abogado que es el que presenta el escrito. Claro. Que es como pasó con Sandra, ¿qué animal era Sandra? Era La orangutana. La orangutana, Sí. que era lo mismo. El abogado representaba a Sandra. Pero la causa la había iniciado Sandra, por así Claro. decir, a través del abogado. Si ¿Hacen bien algo acá, a parecido? ver, la presentación es impulsada por Greenpeace Argentina, ¿no?, y patrocinada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, se entiende que la accionante, como se llama, Claro, la el accionante, perjudicado. sí, exacto, son los yaguaretés de la Entiendo. zona de el Gran Chaco argentino. Ahora, ¿contra quién presentan esta acción de Claro. amparo judicial? Ahí es lo interesante. Ajá. Son 3 los actores, o un poco más, te diría. Contra los gobiernos de las provincias de Chaco, Salta, Formosa y Santiago del Estero, que abarcan justamente esta zona en cuestión, la Administración de Parques Nacionales y también al Estado Nacional. Al Estado Nacional sobre todo por el cumplimiento justamente o incumplimiento de la Ley de Bosques. Habrá que ver cómo continúa esto, ¿no? Claro, Eso es sí, lo sí, importante y qué consecuencias puede tener, porque así como el caso de Sandra puede también marca, digamos, ya un precedente, veremos cómo continúa esto. Seguro, sí, está muy bien. Es un 2 por 1 que hizo Greenpeace. Por un lado, defender los derechos de los yaguaretés está, obviamente, Sí. es algo indiscutible. Y la manera en la que lo hicieron también está bueno, porque llama la atención de muchos. ¿Cómo que los yaguaretés fueron a la justicia? Y está bueno también eso, Sí. que tengan publicidad para una Ha obra llegado tan incluso, buena. te digo, al diario británico The Guardian la ¿Viste? noticia, Claro. porque impacta, ¿no?, pensar que es una especie como la que reclama por sus derechos. Tal cual. Y nosotros tenemos a Thaís Gadea Lara, que afortunadamente nos cuenta de estas noticias. Gracias, Thaís. Gracias.